Bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy en la sección de tips de la cocinadera vamos con un nuevo tip. A diferencia de otros tipos de receta, en la repostería una de las claves para el éxito es medir correctamente los ingredientes. Hoy les voy a mostrar cómo medir correctamente una taza de harina, ya que muchísimas veces cometemos unos pequeños errores que hacen que luego haya unos gramos de más o de menos y por supuesto nuestra receta no resulte como debe ser. Aquí yo tengo un paquete de harina cerrado tal y como viene del supermercado y como ustedes podrán imaginarse, esto está bien compactado porque ha estado junto con otros paquetes en el supermercado, bien aplastado, compactado, y bueno, es muy tentador simplemente abrir el paquete y tomar nuestra taza medidora y simplemente juntar de esta manera la harina. Pero estaríamos cometiendo un error. También podemos hacer lo siguiente y servirla de esta manera, pero nuevamente sería un error porque esta harina está compactada. Entonces yo les voy a mostrar ahora cómo es el caso ideal si quieren realmente medir exactamente. Yo voy a colocar ahora la harina aquí en un plato transparente para que puedan verlo bien. Yo suelo tener toda mi harina dentro de un frasco bien grandote, pero no es transparente, por eso se los muestro de esta manera. Y lo que voy a hacer es airearla un poquito con ayuda de una cuchara. Y una vez que hayamos aireado nuestra harina, tampoco vamos a untar nuestra taza medidora de esta manera, sino que con ayuda de una cuchara vamos a ir llenándola sin compactar, sin aplastar. De esta manera, y con ayuda de un cuchillo o de una espatulita simplemente vamos a nivelar de esta manera nuestra taza medidora y así sabremos que tenemos exactamente nuestra taza de harina bien medida. Espero que este tip les haya gustado, que les sea útil y nos vemos en la próxima.